Hoy, en Cine y Series, hablaremos de cine, series y escenas para adultos en el cine. Y las series y qué tanto aportan a la historia. Obviamente haremos un repaso de las películas que fueron controversiales, que tuvieron escenas bastante subidas de tono. También les quiero aclarar, voy a usar un lenguaje bastante suave para que YouTube simplemente no quite el video. Pero sí, vamos a hablar de sexo. Todo enfocado a lo que es la sociedad en el momento en el que salió la película, lo que hacía la película en ese momento, algún par de controversias que hubo, porque sí que hubo un par de controversias, pero en general vamos a hablar de toda la evolución del cine de lo erótico a lo comercial. Aclaro de una vez, hay películas que tienen clasificación más 18 que no significa que sean películas X. Hay otra clasificación que justamente es películas X. Y de esto se encargan diferentes organizaciones en diferentes países. Latinoamérica se rige más que todo por México y Estados Unidos. Cada uno tiene su propia entidad que clasifica las películas de acuerdo pues a su cultura y todo esto. Clasificación más 18 puede ser Deadpool y Wolverine, que tienen lenguaje subido de tono y violencia. Y X es cuando ya tienen escenas bastantes explícitamente, escenas sexuales, escenas subidas de tono, escenas de cama, llámenla como quieran. Aquí vamos a tratar de usar un lenguaje de ahora en adelante bastante suave. Las escenas de índole adulto, escenas de cama, llámenle como quieran, en el cine han tenido cierto impacto, y es que siempre han ido de la mano con la sociedad. Entonces voy a comenzar con una película que se estrenó en el 72 que se llama El último tango en París. Esta película mostraba escenas explícitas y de hecho tenía ciertas escenas, una escena controversial que hizo que la película fuera prohibida en muchos lugares, en muchísimos de hecho. Cuando llegó a Estados Unidos, un par de cines la mostraron y luego la quitaron. Y de hecho la mostraron con cierta censura, quitaron una escena que fue como lo más complicado. Pero ya desde esta época veíamos que las escenas explícitas comenzaban a aparecer en películas, digamos las que querían ser comerciales, aunque esta tuvo una clasificación de película X. Todo porque tiene una escena bastante fuerte, digamos, donde hay una mujer que no quería hacerlo y el hombre sí. Y obviamente saben a qué me refiero. Esta sola escena no hizo que la película fuera X. Toda la película tiene escenas explícitas de una relación de pareja. ¿Qué sucede con esto y a qué voy con este video? Hay películas, muchas películas que tienen escenas de cama, escenas para adultos, escenas subidas de tono que aportan a la historia y otras que no. En este caso estamos hablando de la historia de un hombre cuya esposa murió, hace un viaje a París, conoce a una jovencita y comienzan a tener una relación. Y toda la película va un poco de la manipulación que ejerce el hombre sobre la mujer que es joven y todavía no tiene tanta experiencia, con lo que él la lleva a descubrir varias cosas de índole de pareja, de cama. Espero hacerme entender y espero que YouTube no me bote este video. El caso es que parte de las escenas sí están justificadas porque nos van mostrando cómo esa manipulación que ejerce el hombre se hace a través de cosas de adultos. Sin embargo, esa escena que sí está de más, esa escena donde hay un acceso carnal no autorizado, esa escena a este momento de la historia, estoy hablando 50 años después, todavía está muy mal vista para que la película sea considerada cine comercial. De hecho, está muy mal visto en la sociedad en todo en general. Pero hablando de cine, esa escena la quitaron de casi todas las versiones que hay de esta película. Las demás escenas explícitas las dejaron. Pero ya vemos que desde los 70 veníamos manejando una cultura donde ya se veía que una persona adulta, muy adulta, podía estar con una jovencita, y eso era como un poco tabú en ese momento, pero eran cosas que iban a estar normalizando a medida que fueran saliendo más películas que trataban el tema de diferentes formas. Hablo de esta porque era la que tenía contenido explícito. Y no nos vayamos tan lejos. En el 74 sale una película que para los que fueron adolescentes en el 90-2000 les sonará mucho, que es Emanuel. Esta película, que es erótica, esta película sí tiene una clasificación, aunque es clasificación X en algunos lugares y más 18 en otros lugares, no fue una película que mostrarán en cine comercial. Y esta es una película que realmente, por lo menos esta primera versión, simplemente no tenía tantas escenas eróticas y todo tenía, digamos, que una capa visual diferente, donde se veían sombras o donde había algo que cubría a las personas, donde había un velo. Digamos que visualmente
intentaron hacerlo para que fuera cine comercial, pero también nos iba mostrando que desde esa época ya se venía manejando un poco el tema de que la mujer podía tomar ciertas decisiones en cuanto a ella misma. Recordemos que para la época de los 70, en muchos lugares ni siquiera se hablaba de una educación de este término, una educación sexual, mucho menos de este tema de forma tan de frente. Teníamos en ese momento personas con 8 hijos que nunca hablaban de este tema, pero así es la vida. Avancemos un poco en el tiempo, donde las películas y las sociedades iban avanzando. Pero antes les voy a decir algo que esto puede ser controversial. En esta película, por lo menos en la primera, en la del 74, en la de Manuel original, sí que estaban justificadas las escenas eróticas. De hecho, si la ven, el 90% de la película es película. Es una mujer yendo de vacaciones, conociendo gente, y el 10% son escenas semieróticas, llamémosla. De nuevo, tenía una capa visual que hacía que no fuera tan explícito todo. Sin embargo, sí que era bastante fuerte para esa época. De hecho, esta película fue de las pioneras que comenzó a normalizar gran parte de lo que ahora vemos de una película donde hay una escena romántica, una situación romántica que termina en cama sin mostrar detalles. Esta fue una de las primeras películas que abrió este camino. Y de nuevo, acá la historia está a la par de las escenas, o sea, está justificado lo que están haciendo. Ya entraremos en detalles de otras que no. Pero continuemos, avancemos en el tiempo a 1999, a una película que acá, por lo menos en Latinoamérica, se llamó Ojos Bien Cerrados, una película de un gran director, Stanley Kubrick, con grandes actores. Teníamos a Nicole Kidman, teníamos a Tom Cruise. Es decir, una película 100% comercial. Sí, salió para mayores de 18 años, pero esta es una película que estrenaron en todos los cines, que ganó grandes premios y que tocaba temas bastante fuertes para la época. Y es que acá comenzamos a ver toda una trama de infidelidades, de fantasías y de situaciones donde hay más de 2 personas. La trama es muy sencilla, matrimonio, ya lleva tiempo, tienen una hija, y por cuestiones del destino, el hombre, Bill, si mal no recuerdo, comienza a interactuar con personas que se reunían a festejar, no sé cómo decirlo, a festejarse a ellos mismos con varias personas más y a descubrir diferentes situaciones que les dan más placer. Algo importante de esta película es que comenzó a poner sobre la mesa que el matrimonio, o no solo el matrimonio, cualquier relación de pareja puede llegar a una monotonía donde cada una de las personas comienza a fantasear a nivel erótico con otras personas o con las mismas personas, pero en diferentes situaciones. Acá el uso de máscaras es lo principal, acá comienzan a haber ciertas filias, ciertos fetiches, por llamarlos de alguna forma, y toda la película es eso, es ese tema, es tema erótico. Y aunque sí hay escenas un poco subidas de tono, acá no vemos nada tan explícito. Sí vamos a ver desnudos, vamos a ver simplemente pechos, vamos a ver gente desnuda pasando de fondo. Eso sí está en la película. Y miren la diferencia, han pasado 25 años, estamos hablando de una película del 99, a la del 74, que fue Manuel, que fue catalogada como X, porque también se veían pechos y una persona desnuda, a esta que es cine comercial. Esto demuestra que la sociedad ha ampliado sus horizontes en cuanto a lo que es permitido y a lo que es normalizado, por decirlo de alguna manera. Para bien o para mal, esto ya va en la moralidad de cada uno, va en las experiencias de cada uno. De hecho, ver estas películas depende mucho de la edad que uno tenga, de la expertise que uno tenga, la moralidad que uno tenga, para saber si gusta o no. Pero ya entraremos en más detalle. En este momento, esta película fue cine comercial, ganó muchos premios. De nuevo, tenía actores y actrices muy buenas, un director muy bueno, y fue una película que rompió esquemas en su época. O sea, es del 99 y ya hablaba de muchas cosas, infidelidades, hablaba de cosas que ahorita, a ver, que la infidelidad ha existido toda la vida, pero no estaba tan plasmada a nivel erótico. ¿Saben a lo que me refiero? Y fue muy interesante ver relaciones de más de 2 personas, relaciones que aunque no estaban tan plasmadas directamente, sí que se comenzaba a tocar el tema de relaciones diferentes a hombre y mujer. Ya desde el 99 se comenzaba a ver este tipo de situaciones de una manera, aunque obviamente para esa época todavía había mucho bullying, había muchas cosas que no estaban tan normalizadas como en esta época, ya se comenzaban a tener ciertas pinceladas. Pero avancemos más en el tiempo porque esto cada vez se pone mejor.
Avancemos al 2013, una película llamada La vida de Adele, una película francesa. La mayoría de estas películas que rompieron esquemas a nivel erótico vienen de Francia o Italia. De nuevo, el cine es un reflejo de la sociedad. En ese momento la sociedad estaba, llamémoslo, con una libertad, o más bien comenzando a vivir una libertad que se ve reflejada en el cine, en la sociedad, y que afecta a la sociedad de otros países. De nuevo, para bien o para mal, depende de cada persona, para gusto los colores, así como estas películas. Pero regresemos a La vida de Adele. Esta fue una de las primeras películas que comenzó a mostrar de principio a fin una situación, llamémosla romántica, una situación de pareja de principio a fin, con todo lo que eso incluye, de dos personas del mismo sexo, y de una persona que no sabe lo que quiere. Y esto fue muy importante en esa época porque fue de las primeras películas comerciales que llegaron al cine comercial, donde cualquier persona podía acceder a verla, y que levantó varias controversias, no solo por lo que pasó en la película, sino porque las grabaciones de las escenas eróticas fueron, digamos que, alargadas por el director. Pero bueno, esos ya son temas de temas. De hecho, un dato que se me pasó es que en la primera película, en la del 72, donde hubo escenas un poco explícitas, el productor y el director pagaron cárcel. En cambio, en esta película, que también hay escenas explícitas, del 2013, fue muy aplaudida porque mostraba por fin, de principio a fin, que habían diferentes formas de amar. Y de nuevo, que esté bien o mal, eso depende de la sociedad. Hubo sociedades donde la película fue muy prohibida, donde son películas que nunca se van a mostrar, pero es parte de cada una de las sociedades en las que vivimos. Lo que quiero decir con esto es que la sociedad, a medida que va avanzando, a medida que va cambiando sus costumbres, el cine se adapta a la situación y muestra la realidad de lo que hay, o la realidad que viene con la generación siguiente. Recordemos que esto también va en los pensamientos, en las generaciones que tenemos ya cierta edad. Yo ya tengo cierta edad, ya tengo cierta madurez, tengo más edad de la que quisiera. Entonces ver este tipo de películas, digamos que se me hacía normal. Ahora, ¿qué aportaban las escenas a la película? Muy poco en realidad. Esta es el tipo de película que, aunque estaba mostrando una relación romántica, un descubrimiento, las escenas se me hicieron de más. No solo porque era obvio lo que iba a pasar, o obvio lo que van a mostrar, eran personas ya adultas que estaban teniendo un romance, digamos que está normalizado lo que iba a pasar. Pero digamos que hubo varias escenas que estuvieron de más, sobre todo porque, de nuevo, esta película tuvo cierta controversia. Usaron obviamente partes femeninas y masculinas falsas para que pareciera que se hacían cosas. Realmente gran parte de este tipo de escenas son simuladas, falsas, con dobles. Qué pena dañarles la magia, no siempre son los actores y actrices que vemos. De hecho, hay escenas de Angelina Jolie y Antonio Banderas, si mal no estoy, que es una escena bastante fuerte. No recuerdo ahorita en qué película, pero que fue una de las escenas que también fueron censuradas. Entonces, casi todos los actores han tenido que pasar por escenas un poco subidas de tono. Pero volviendo a nuestro tema, avancemos en el tiempo al 2015, donde se estrenó una película que levantó controversia, pero por lo mala, y es 50 sombras de Grey. ¿Recuerdan esta película basada en un libro que fue el boom en ventas, que decían que era, mejor dicho, lo mejor, donde todas las mujeres estaban enamoradísimas de Christian Grey, donde todo lo que hacía este multimillonario era súper espectacular, donde se puso un poquito de moda el tema de el dolor en las situaciones de adulto, siempre controlado, siempre con responsabilidad, pero donde todo este tema se comenzó a visualizar aún más. Temas que ya la sociedad venía trayendo pero que no estaban tan visualizados. Se plasmó muy bien en el libro y mucha gente esperaba que la película fuera bastante más subida de tono de lo que fue. Pero ¿por qué no fue tan subida de tono? ¿Por qué no fue como el libro? Por las clasificaciones. Esta película es mayores de 18 actualmente. Sin embargo, si hubieran hecho escenas similares al libro, donde en momentos eróticos se inflige cierto dolor, hubieran tenido que catalogarla como película X y no se podría exhibir. De nuevo, a nivel de cantidad de cines comerciales versus cantidad de cines X, es más o menos 100 a 1 a nivel de salas de cine, con lo cual pues, no hubieran tenido nada de recaudación, con lo cual la película fue más suave, pero sí que nos comenzó a mostrar que ya la sociedad estaba yendo a un punto donde era más permitido, donde era más buscado ciertas situaciones eróticas que podrían generar más placer en algunas personas. Digamos,
la sociedad iba avanzando a lo que son las fantasías, digamos que de una manera más fuerte. De esta película no tengo mucho que decir, más que las escenas que hay las siento muy rebajadas de tono a lo que esperaba. Así que aporten o no en un libro donde casi que debería ser 100% erótico, por decirlo de alguna manera. De hecho, se me hizo muy descafeinada la película y habían otras películas más subidas de tono. Pero bueno, este video no puede quedar tan largo, así que vamos con la última película y la que realmente me hizo pensar en todo esto. Y es Pobres Criaturas, una película con Emma Stone, muy premiada la película también, una gran película con unas escenas increíbles y que iba mostrando un poco la libertad que iba teniendo un ser inocente. Que ahí hay debate y controversia por muchas situaciones, pero concentrémonos un poco en la película fuera de los debates. Vamos a ver a Emma Stone siendo inocente de alguna forma y durante toda la película ir descubriendo su cuerpo, sus deseos, sus placeres y demás. ¿Qué sucede con esta película? Esto ya tiene una crítica, les dejo acabar la tarjeta. Hubo algo en la película que me gustó muchísimo y algo que me disgustó mucho. Y lo que me disgustó mucho fue justamente el tema erótico, el tema adulto. Y es que aunque está bien justificado, algunas escenas siento que se pasaron de escenas. Pero bueno, de nuevo, es parte de que la sociedad está mostrando que ahora, en el 2023, hay una liberación especialmente femenina de su sexualidad, de su pensamiento. Y de nuevo, esto no está mal, es como la sociedad está mostrando, es la sociedad que estamos viviendo. Sin embargo, sí que tiene un punto que raya, a mi opinión, de nuevo, para gusto los colores, y es que ya más allá de la sexualidad, hombre, mujer, lo que sea, autocomplacencia, estamos llegando a un punto en el que nos muestra que toda la vida gira en torno a esto, gira en torno a nuestro placer propio. Y espero estarme haciendo entender que estoy tratando de usar palabras lo menos fuertes para YouTube. Y sí, siento que esta película tuvo escenas extras que estaban de más. Sí habían escenas justificadas, como cuando conoce por primera vez el autoamor, el amor con otros, de nuevo, hombre, mujer, como quieran, pero sí que se sobrepasó escenas. O sea, está bien todo lo que busca, está bien sentirse, digamos que dueña de sí misma, al no tener esta, o más bien al tener la inocencia, no tiene cierta moralidad que da la sociedad, por ejemplo, cuando se vuelve persona, mujer de la vida alegre, que intercambia placer por dinero, que eso en la sociedad actual se ve, llámenlo OnlyFans, llámenlo la plataforma que quieran, solo que ahora pues hay mucho más respeto, no la tocan, en fin. Bueno, que también esa profesión sigue existiendo y existirá durante todo el tiempo que la humanidad exista. Lo importante de esto es que sí, la película nos está mostrando un reflejo de la sociedad actual, pero no toda la sociedad actual gira en torno a eso. No todo el mundo tiene la cabeza en eso al 100%. Sí es parte de la vida, el sexo es parte importante de la vida, pero no al 100%. De hecho, eso ya es malo, si es al 100%. De hecho, y para que sepan, la generación que es adolescente en este momento, 2024, por estar tan bombardeada, ya casi no quieren tener relaciones, porque las expectativas están muy grandes. Y es que miren, si se dan cuenta, desde el 72, que es una de las primeras películas que tienen contenido un poco erótico, y a medida que va avanzando el tiempo, lo que al principio era un tabú, después se fue normalizando. Y lo que era tabú en ese momento, después se fue normalizando. Y cada vez con el internet, con las películas, con la cantidad de producciones que hay, se va normalizando cada vez más muchas cosas. De nuevo, que sea bueno o malo, depende de sus experiencias, su moralidad y su edad. En conclusión, siento que sí el sexo aporta al cine y el cine aporta al erotismo de una manera buena cuando se hacen buenas historias que van de la mano con este tema. No lo hacen solo por meter ahí, como por ejemplo Game of Thrones. Juego de Tronos mostraba, por lo menos en las 3 primeras temporadas, desnudos y escenas subidas de tono, porque sí, vamos a un consejo de guerra porque todo el mundo está desnudo. Este tipo de cosas no están bien hechas para que la serie avance. O sea, la serie puede ser muy buena, pero este tipo de cosas le quitan el nivel. Otra serie como Élite, que nos está mostrando que desde adolescentes se hace y se deshace, también siento que está de más. A ver, que la historia adolescente, Élite sí no me gusta para nada, pero siento que hay escenas que están de más. Yo vi la primera temporada la verdad, con bastantes expectativas, pensando que era más de un asesinato, pero bueno, va más allá de que se va convirtiendo en otro tipo de serie.
El caso es que son series que tienen escenas porque sí, para atraer público, pero no aportan nada a la historia. Y así hay miles de ejemplos. Y esta parte es la que no me gusta, porque por llamar la atención se está pervirtiéndolo, y no hay mejor manera de decirlo, la historia, la serie, la película. Y esto resta mucho a nivel de arte, a nivel de cine. Yo quiero ver una película de acción donde puede que haya una escena erótica, vale, listo, está bien. Si está justificada, no hay lío. Pero si estoy viendo una película de acción donde de repente todo el mundo se desnuda y comienzan a hacer cosas, yo digo, pero ¿qué pasó acá? ¿Está justificado? No, no había necesidad, era para atraer público o para levantar controversia y atraer público. Ya para terminar, porque esto quedó supremamente largo, el sexo vende, pero vende más cuando está en una buena historia. Cine, series tienen que mejorar ese aspecto. Y sí, la sociedad ha avanzado mucho en este tema, tal vez demasiado. De nuevo, para gustos los colores y para opiniones igual. Esto es todo. Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por el apoyo y hasta la próxima.